Hoy en la TCTV me acompaña Wesi. Él es una de las creaciones de Guille, de Book Paper, y hemos venido a su casa taller para que nos explique cómo es el proceso de creación de estas piezas. ¿Me acompañáis? ¡Vamos! Hola Guille, ¿qué tal? Hola Lucía. Te dejo por aquí a Wesi con el resto de la fauna. Muy bien. Qué chulada de animales, la Gracias. verdad. Bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo hoy? Mira, hoy me toca hacer cactus, chumberas, que son estos que tienen como las diferentes bolas, ¿no? Sí. Y luego con pinchos. Entonces, con esta espuma de moldeado, pues estoy dándole la forma primaria. Sí, digamos. la que tienes aquí, ¿no? Eso es, mira. Voy cortando con el hilo caliente, corto el óvalo en este caso, y después lo voy redondeando, ¿vale? Y esta es una de las primeras partes del proceso. ¿Y para los animales también sería esta la primera fase? Los animales también. Ocurre que algunos le sacamos el molde para después poder hacer reproducciones, entonces el original siempre se suele hacer en espuma y después de ahí hacemos por partes las copias, digamos. Y luego hay otros que son piezas únicas, como es el caso de los cactus. Entonces aquí se hace uno por uno. Y también te lo pedirán por encargo, ¿no? Me imagino. Eso es. Yo propongo unos diseños y sobre todo lo que suele pedir el cliente es el acabado final. La forma es un poco más complicada de pedir, digamos, por esto que te comentaba, que hay que hacerlos uno por uno, Sí. y es como muy trabajoso, pero también se ha hecho. Si me pides algo en concreto, lo estudiamos y si es viable se hace. Y lo que es súper fácil es que me pidas un cambio de color o un tipo de papel en concreto, papel personalizado, eso sin ningún problema. Ahora veremos, ¿no? Cómo funciona porque al final tienen diferentes acabados, lo que decías, ¿no? Algunos están pintados y Eso otros es. van forrados con diferentes papeles. Ujú. Que bueno, a mí que me ha encantado Wesi, hemos visto que estaba forrado justo con papel de cómic, ¿no? Es de Asterix Asterix, y sí, Obelix. ese suele gustar mucho. Ese y el de Spiderman son top ventas, sí, gustan un montón. ¿Y algún pedido especial que te hayan hecho alguna vez? Así como que lo envuelvas, no sé, con algo en particular. Pues me han pedido cosas tan personales como el papel de unas oposiciones, de un temario de las oposiciones para alguien que se ve que las aprobó o que querían que las aprobase. Y luego algo muy curioso es con fotos personales también, fotos que tú quieres de repente de tu hermana. Claro. Entonces me mandas fotos, yo las mando a imprimir y luego ya pues vamos haciendo el mosaico. Entonces bueno, estamos abiertos casi a cualquier propuesta. Claro, es lo bueno que es el proceso creativo y súper personalizado. Eso es. Ujú. Qué interesante. Si yo, por ejemplo, quisiera, no sé, algún animal en concreto, también lo que me contabas, ¿no? También. O sea, hacer molde y... Eso es, sí. O elegimos hacer una pieza única que será únicamente para ti. Y si no, pues para abaratar un poco costes, yo me quedo con esa original, le saco el molde y a ti te doy una copia. Pero claro que sí. Así han salido muchos de los que se venden actualmente, han salido por encargos, porque se ve que funciona, a la gente le gusta. Muchas veces, Claro. muchas cabezas pensando, lógicamente, pues es más rico que una sola, que sería la mía. Así que... Bueno, y además de lo que son las figuras como tal, luego también tienes cabezas, ¿no? Luego, sí, todo empezó con cabezas de animal, eso es, empezamos con cabeza y luego empezamos a ponerle cuerpo, digamos, pero todo comenzó con solo las cabezas, como los trofeos de caza, los falsos Sí. trofeos, ¿no? Esto es falsa taxidermia y ya te digo, todo empezó así, como un trofeo falso de caza. Y esos trofeos, digamos, ahí ya luego los veremos, ¿no? Pero que tienes diferentes formas también, diferentes tamaños. Eso Qué es. interesante. Los tamaños nos hemos tenido que ir bueno, pues adaptando un poco a lo que la gente va demandando. Al principio comenzamos con tamaños XL, que lo llamo yo, que son casi tamaño real. Después ir haciéndolos un poco más pequeños, pues porque las casas de hoy en día no son súper grandes, los techos tampoco, ¿no? Muy altos, y entonces, bueno, luego empezamos a hacer ferias en zonas turísticas y nos demandaban pues poder llevarse algo, ¿no? Que les cupiera en la maleta, con Claro. lo cual hicimos un tamaño que yo le llamo mini, ¿no? Que es como la palma de la mano. Entonces, bueno, en función del mercado, pues nos vamos adaptando como hace todo el mundo. Bueno, y Guille, ¿de dónde surge esta idea, no? Has dicho que todo comenzó con las cabezas, pero igualmente, ¿de qué es el origen de Book Paper? Pues en realidad esto lo comenzamos mi chica y yo, Carla, en una época que no teníamos otra ocupación. Yo hice Bellas Artes y bueno, pues he aprendido las diferentes técnicas de escultura y comenzamos como un juego. Empezamos a hacer una, creo que se le regaló a alguien y
fue toda una cadena. Pues alguien vio ese regalo, alguien el me boca a boca, encargó, al final. el boca a boca. Tú lo ves colgado en una casa y bueno, comenzamos trabajando en Madrid con una tienda que vendía nuestros productos y nos dimos cuenta que lo podíamos hacer nosotros. Entonces, bueno, pues empezamos a vender nosotros en mercados y en ferias y online. Y online. Eso es. Bueno, ¿y cuál sería la siguiente fase? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, pues mira, una vez que ya tenemos la forma más o menos redondeada, que podría ser esta de aquí y esta, lo que vamos a hacer va a ser, ahora vamos dentro y hacemos el siguiente paso, va a ser forrarlas con el papel maché, ¿vale? El papel maché no deja de ser papel o cartón triturado. Papel maché significa papel masticado en francés, y lo que queremos es deshacer las fibras propias del papel, la celulosa, para luego con pegamento volver a unirlas y que se queden pues en la forma que nosotros queremos. ¿No? Eso es. Hacemos como una pasta y esa pasta es la que después nosotros vamos a aplicar por la parte exterior del cactus en este caso, para darle dureza. Este papel maché se utiliza en teatros y en decorados de televisión para, bueno, pues eso, para hacer trezo, figuras. ¿no? Sí. Claro, es cartón piedra, es algo bastante usual y es lo que se ha utilizado siempre en las fallas de Valencia, en la forma antigua que había de hacerlas, que es con papel y cartón, realmente, y pegamento, engrudo. Un tipo de cartón especial, ¿no? Porque también está luego el cartón de las cajas. Sí, según qué textura quieras aplicar o quieras conseguir, vas a utilizar un tipo de papel u otro. El papel más finito podría ser, imagínate, papel de periódico o incluso papel de cocina. Luego el típico de los cartones de los huevos, eso es también papel reciclado, cartón reciclado. Y luego existe otro un poquito más grueso, que es el cartón fallero, que es el que se utilizaba para las fallas. Y luego también pues, puedes triturar cualquier tipo de cartón, cualquier tipo de papel, hasta cajas de cartón. Yo ahora te enseñaré que tengo ejemplos de forrados con cajas de cartón de las marrones típicas de envío. Eso está relajante el proceso. Sí, has visto, ¿eh? El sonidito. Esto es para darle la forma básica. Luego realmente cuando ya tengo el óvalo hecho es casi más cómodo hacerlo o con una lija o con el cúter, para ir redondeando. Aunque luego podemos tapar todos estos fallos, los vamos a disimular con la pasta de papel. Nos vamos a ayudar con una espatulita, una herramienta y... para darle la homogeneidad, ¿no? Eso es, lo que vamos a hacer es como aplicar una capa encima. O sea que no nos preocupa tanto el acabado ahora mismo, ahora solamente queremos una forma básica. Entonces este proceso es más o menos rápido, yo aprovecho y hago pues muchos a la vez, pues porque como ves esto es bastante un poco engorroso y sucio, se vuelan con mucha facilidad, entonces lo que hago es hacerme muchas y las tengo todas hechas. Y una vez que ya están todas hechas en este primer paso, pasamos al segundo paso. Yo trabajo mucho como por lotes, no puedo ponerme por la mañana, lo podría llegar a hacer, pero no suelo trabajar así. Empezar por la mañana con un cactus, por ejemplo, y acabarlo al rato. No se puede porque necesita tiempos de secado. Claro. Entonces, como son procesos, pues eso, un poco engorrosos, lo que hago es ir por lotes. Entonces, hoy hago corte, mañana las pego, pasado hago el papel, la mezcla de papel maché, otro día hago tal. Entonces voy como por fases. Cuando tengo que hacer animales, pues hago las orejas, luego hago las colas, luego hago los collares de los perros, o sea que vamos como por tandas. ¿Y cuál de los animales podrías decir que ha sido el más complicado, ¿no? O el que ha sido más retador para ti? Pues no lo sé, la verdad. No sabría decirte. Una vez casi que tienes la destreza, digamos, de la escultura, pues bueno, te da un poco igual hacer según qué forma. Le tengo mucho cariño a la jirafa porque fue con lo que comenzamos y es lo que más se ha vendido, siempre es lo que más gusta. Me gusta mucho de la jirafa, bueno, pues que es esbelta, es muy femenina, es así como estilizada y creo que eso Totalmente. gusta mucho. Y por eso se vende muy bien lo que es solo la cabeza. Esa en concreto es de cuerpo entero, pero es a la que más cariño le tengo. Bueno, está bien, siempre el artista tiene como debilidad por alguna de sus piezas. Sí, claro, sí. Luego últimamente he estado haciendo cabezas humanas, que puede parecer así a priori un poco tenebroso, pero me hace mucha gracia y intento combinar pues con alguna parte animal. Pues le pongo las orejas de un cerdo de repente a una cabeza de un señor o el cuerpo de una señora a una cabeza de jirafa, no sé. Hacer estos... Bueno, no sé, y probando, ¿no? Y siempre probar en el mercado, pues sí, claro. Es interesante. Hay que probar, eso es, sí. Si te estancas al final, mueres, o sea que hay que estar reinventándote, está claro. ¿Quieres probar? Sí, es muy claro. satisfying, ¿eh? Toma, mira, es muy sencillo. A ver. Voy Cuidado que quema, ¿eh? Vale. Sigue, mira, por ejemplo, este es muy fácil, que es muy pequeño. Pues nada, sigue la línea, es como recortar... Además, es súper...
Muy bien, ¿eh? No te sales. Los recortables típicos, ¿no? Que digamos. Sí, es como estar cortando pues, madera o yo qué sé. Vale, ya lo tendríamos, eso es. Entonces ahora, pues ya tienes la primera parte. Y ya vas haciendo... Y ahora lo que hacemos es redondearlo. Yo suelo imaginarme la mitad y o bien con esa herramienta o con el cúter, pues lo vas redondeando hasta que Para que te quede un poco Eso así. es, hasta que te queda luego la forma, que no sé si aciertas a verlo. Yo es que como ya lo tengo muy interiorizado, lo veo enseguida. Pero ves, pues por ejemplo este se me ocurre, pues que podría ser así. Una composición, sí. Eso es. Siempre los más gruesos suelen estar abajo, en la naturaleza sucede así, y los más pequeñitos, que son como los hijos, ¿no? Como le pasa a cualquier árbol, pues suelen estar arriba. Entonces, bueno, luego se trata de combinarlo de una manera que estéticamente nos convenza. Y en este caso, por ejemplo, los cactus sí que llevan una base, claro, para... Sí, le ponemos una madera, una base de madera, eso es. Sí, porque si no se caerían, claro, por el peso. Vale. Bueno, ya tienes otro trabajo, Lucía? De prácticas. Sí, de prácticas. Relajante es, desde luego. Bueno, pues sí que, si te parece, pasamos a ver la siguiente fase. Claro, perfecto. Ya como tenemos unas cuantas, vamos a pasar y hacemos lo del papel maché, ¿vale? Vale. Ah, bueno, aquí tienes un poco los papeles que nos adelantabas antes, ¿no? Eso es, mira. Bueno, dejamos esto aparcado un poco. Según qué textura queramos conseguir, pues se utilizan pues, distintos tipos de papel, ¿no? Por el gramaje que lleva y por la trama interna. Entonces, esto es papel de periódico que te permite una textura, que es el que vamos a hacer hoy, te permite una textura, es como una pasta muy finita, ¿vale? Entonces, bueno, no deja demasiado grano. Luego estos son las típicas cartoneras de los huevos, que no deja de ser un papel reciclado igualmente, es un cartón. Y luego esto es algo que yo le tengo mucho cariño, creo que la gente del sector también, es el cartón fallero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que está un poco más granulado, ¿no? Sí, igualmente es reciclado, aquí podemos ver las fibras, son cartones reciclados, en este caso es rosáceo, luego tengo otra tanda de gris, porque las fallas lo que se hace es dar varias capas, entonces para no confundirte y saber si ya has cubierto una vez, dos veces, etcétera, entonces se da primero una capa gris de repente, la siguiente rosada, la siguiente gris, así para no equivocarte, por eso este es como rosado. ¿Y este papel de dónde lo conseguiste? Pues este papel, había una papelera en Buñol, en Valencia, o cartonera, no sé exactamente el nombre, que se dedicaba al papel fallero, al cartón fallero. Entonces, ya cerró, nos avisaron a los que éramos clientes por si queríamos comprar el stock que les quedaba, porque el tema fallas tradicionales ya ha desaparecido. Así. Claro. Ahora se hacen pues con materiales más nuevos, con Porespan y bueno, se ha dejado un poco de lado el tema este del cartón, ¿verdad? Y bueno, por eso le tengo un poco de cariño. Lo reservo para, bueno, pues para momentos casi especiales. Este te permite no tanto hacer lo que haremos hoy, que es triturar, sino también, bueno, pues hacer simplemente pedazos, empaparlos bien y así ir cubriendo de repente la figura. Si tuviéramos una figura muy grande, pues sería mucho más efectivo porque no es tan minucioso. Entonces, bueno, este sería un poco el efecto. Y este no haría falta triturarlo, ¿no? Directamente lo podríamos Yo lo aplicar. trituro porque mis piezas no son demasiado grandes, entonces yo suelo triturarlo, pero te permite, esto que te digo, si quieres aplicarlo directamente, bien empapado con el pegamento. Pero bueno, dejamos un poco de lado este también y nos centramos en el periódico, ¿vale? Vale. Entonces, lo que hacemos es, aquí ya tengo un poco adelantado el trabajo, lo que hacemos es humedecerlo. Queremos, igual que te dije antes, deshacer un poco las fibras de la celulosa del papel. Entonces, lo tengo en remojo desde anoche. ¿Qué pasa? Pues que ahora al triturarlo, mira, ¿ves? Se deshace. ¿Ves estos pelitos ahí? Pues esas son las fibras del papel. Entonces, nosotros ahora las vamos a triturar con una batidora y después los secaremos. Y así vamos a conseguir pues, que todas las fibras se deshagan. Luego las vamos a aglutinar con pegamento, con cola blanca de madera en este caso, hasta que tengamos la textura que nos interesa. Esa masa, ¿no? Para cubrir ya nuestro corcho. Eso es, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a enchufar esto. Ahora va a haber un poco de ruido.
Si nos hiciera falta, pues se le va añadiendo más agua, porque la batidora, pues Lo suyo es que quede como una pasta homogénea, ¿no? No muy espesa. Sí, o... bueno, ahora el espesor y esto nos da igual porque luego le vamos a intentar sacar la mayor parte del agua, porque si no nos quedaría demasiado líquido. Entonces ahora lo que hace el agua es ayudarnos a deshacer estas fibras. Bueno, pues ves como ya va apareciendo una papilla, que sí. Bueno, yo creo que nos puede valer, porque el papel de periódico es bastante suave y se deshace enseguida. El cartón sí que necesitaría, pues a lo mejor, pues más tiempo de triturar. Entonces, sí, ahora, o sea, pero que tampoco necesitamos llegar a una especie de puré, ¿no? Digamos. si quisiéramos conseguir para el acabado final de nuestra pieza, pues una textura súper lisa, sí necesitaríamos a lo mejor deshacerla más. Pero llega un momento que ya no se deshace más. O sea, la propia fibra del papel te dice hasta dónde, digamos. Entonces, después podemos conseguir esta superficie lisa, pues aplicándole a lo mejor alguna escayola o algún yeso para dejarlo totalmente liso. Eso es. Pero a nosotros así nos sirve para la textura con la que yo suelo trabajar. Entonces, ahora lo que hacemos es secarlo, ¿vale? Pues simplemente con un colador y lo vamos secando. Lo suyo, bueno, yo lo dejo gotear porque tarda un ratito, pero bueno, si vamos aplastándolo, va saliendo todo el agua. Eso es, va saliendo todo el agua. ¿Ves? Realmente el agua solamente nos ha servido en esta noche que ha estado en remojo para ayudarnos a deshacer la fibra. Entonces ahora, ¿dónde tengo la pasta? Aquí. Lo que haríamos sería pues ir reservando. Y poco a poco irse colando más, ¿no? Eso es, entonces vamos colando. Al igual que con el trabajo, pues yo lo que hago es me hago un cubo gigante, porque esto, bueno, pues... Claro, esa sería como la siguiente fase y ya con todas las piezas que hemos cortado antes las vamos... Eso es. Yo suelo tener la pasta ya hecha, entonces pues me hago mucho papel a la vez, o mucho cartón, ¿no? Entonces lo tengo en un cubito para que no se me seque con una tapa y para no tener que estar haciendo esto a diario. El día que me pongo que hace buen tiempo, a lo mejor, pues me salgo y luego al sol, por ejemplo, ¿no? Que luego ayuda a que se seque más rápido. Bien, pues imagínate, ya tenemos, con ese poquito nos va a valer para que veas cómo es. Vale. Mira, lo que hacemos ahora es añadirle cola blanca, que es cola de carpintero. Sí. ¿Vale? Y no hay una medida estándar, no hay una proporción, porque depende tanto de la marca de la cola, algunas son más espesas, otras menos, algunas se comportan de una manera, otras de otra, ¿no? Entonces, depende de la humedad del papel, del tipo de papel y esto. Por eso no puedo decir 25 mililitros de cola y tal. Entonces, bueno, es un poco la experiencia. Pero tú lo vas mezclando y según un poco lo que vaya resultando, eso es, vas añadiendo más o menos, ¿no? Entonces, añadimos un poco de cola. A mí me gusta mucho el trabajo de pringarme las manos. Creo que es una de las partes que más me gusta. No sé si es un recuerdo de cuando era niño, que siempre me gustaba pues estar haciendo barro. Los trabajos más manuales. Y plastilina, sí, eso es. Entonces aquí tenemos nuestra masa. Este es el auténtico papel maché, que es el papel masticado, que es el significado. Si viéramos que es súper espeso, por ejemplo, pues se le podría quitar un poco de agua. Ahora como lo hemos hecho a lo mejor un poco rápido, ¿ves? Entonces se le podría quitar un poco de agua. Pero no nos interesa que esté seco, porque si no luego pierde pues esta capacidad de movilidad. Eso es. Vale, entonces la siguiente parte va a ser, ¿te acuerdas de las piezas, ¿no? que hemos hecho? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es ir cubriendo. Esto es algo un poco pesado, porque no se puede hacer de repente toda la pieza a la vez, sino que haríamos esta cara y la dejamos secar. Hacemos esta otra así. En concreto estas, ¿ves? Que son un poco ariscas y se mueven. Yo utilizo esta herramienta sobre todo, que es una plegadora de papel, y entonces, bueno, también tengo diferentes espátulas. Lo que quiero es ir cubriendo toda la pieza, ¿vale? Y le das como una capa fina, ¿no? Tampoco sí, tiene muy que finita. ser muy gruesa. Sí, muy finita. Luego, al secar, las fibras del papel se secan y se quedan unidas, pero con la nueva forma que yo le he dado. Entonces, podemos ir secando así. Luego, si nos hiciera falta más, pues se puede añadir después. Pero como una primera
fase, así nos va bien. Entonces, tenemos que, pues esto, ir cubriendo todas las partes de... Hasta hacer la parte superior, digamos, lo dejamos secar. Eso es. Más o menos, ¿cuánto tiempo de secado lleva? Pues depende un poco. No se puede secar súper rápido al sol porque se puede cuartear, entonces, pues bueno, intento ponerlo pues cuando hace buen tiempo a la sombra y tampoco sé decirte un tiempo exacto, pero bueno, días, eso sí, para que esté bien seco y bien duro. ¿Ves? ¿Te quieres pringar o todavía no? Venga, va, me pringo. Se te van a manchar los anillos. Me los quito todos. Venga, verás qué guay. Aquí, por ejemplo, ya que esta espuma es gris, pues igual alguna parte se nos queda sin cubrir, pero no pasa nada, porque después, como te decía, si nos queda algún huequito, lo podemos cubrir después. Esa es como muy sencilla de usar, mira. Vale, entonces simplemente le voy poniendo... Sí, tienes que ir cubriendo. Mira, aquí si nos ha quedado un cachito sin triturar, no pasa nada, se tritura después y ya está. Y en esta parte, por ejemplo, si notásemos que esta masa está un poco más dura, ¿se podría añadir agua o ya no? Es mejor que cojamos del proceso anterior. Sí. Bueno, podrías añadirle aquí. En este momento sí, le puedes añadir incluso más cola. O si ves lo que te decía, que te ha quedado muy líquida, si está súper líquida, como que va a resbalar y se cae. Entonces lo que haces ahí es secarla un poco, ¿no? Mira, ves, en cuanto aprietas un poco se escurre y ya valdría. Casi todo, en este trabajo, casi todos los pasos tienen remedio. No hay nada que sea... Hombre, por ejemplo, la forma básica que le estamos dando, claro, eso ya... sí que, claro, una vez que ya está cubierta y seca, ya sí que es muy complicado. Mira, yo ahora, por ejemplo, no estoy dejando esta mitad sin cubrir, ¿y qué va a pasar? Que si la apoyo, pues claro, se me va a quedar pegado. Entonces habrá que inventarse algo, ponerle, por ejemplo, un clavito y dejarlo en una madera para que se seque. Eso es. ¿Veis? Mira, Lucía, esta ya sería una que casi... Bueno, casi no, esta ya está. Me gusta dejarle un poquito sin cubrir ahí. Ahí es donde lo vamos a sujetar con después, el resto. Eso es, después con pegamento, y le suelo meter también un alambre para que ayude, pues pega mejor. Aún así, toda esta unión, lo que haremos después será reforzarla, ¿vale? Una vez que esté pegado, me gusta reforzar un poco para que, bueno, pues para que no sufra tanto. Entonces esta, imagínate, la podríamos dejar ahí, aún sabiendo que se nos va a pegar al papel. ¿Qué tal? ¿Se te da bien? Sí, me gusta, es divertido y es relajante. O sea, al final todo a mí también me relaja un montón, ¿no? Lo que sea trabajo con las manos. Podemos secar un poco más. Con esta cantidad más o menos, que han sido como 4 hojas de... Mira, ahí. Se ha caído. Son como 4 hojas de periódico. Pues nos daría de sobra para hacer la pieza que vamos a hacer hoy, que tiene 3... No sé cómo se llaman, 3... elementos, ¿no? Sí, 3 bolas, ¿no? Las chumberas, no sé. Y en el momento que se seque ya tendríamos este resultado, ¿no? Eso es. Yo he adelantado un poco el trabajo, pues para no estar aquí esperando. Entonces, te voy a enseñar la misma pieza, pero ya seca. Mira. Esto es el papel de periódico, ¿sí? Este mismo, pero ya seco, ¿ves? Entonces la textura, lo que te decía, no es súper lisa. No, pero simula como una roca, ¿no? Una piedrecita. Eso es, sí. Y mira, este es el cartón fallero del que te hablaba. Entonces, sí, no sé si aprecias, el tono ese rosado. Sí, no sé si aprecias la diferencia de textura. El papel de periódico es mucho más liso. Y sin embargo, el cartón fallero queda un poco más agrietado, ¿no? Eso es. Entonces, para según qué acabados, pues utilizaremos uno u otro. Aquí te he hecho los dos, pues bueno, para que veas un poco la diferencia. Sí. Luego, igualmente se pueden alisar, o sea, sin problema. Entonces, este sería nuestro cactus, digamos. Aquí tenemos otro. Nuestro cactus de seco. 3 piezas, sí. Eso es, ¿vale? Nuestra chumbera. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pasamos al siguiente, ¿no? Sí, a ver. Vale. Lo que hacemos es, para trabajar más fácil... Sí, perdona. Lo que hacemos es, para trabajar más fácil... ¿Esa ya sería la base que le vas a dar al final? Eso es. Vale. A veces utilizo maderas recicladas, pues las típicas estas de palet, porque me da
no sé, tienen mucha riqueza. Me gustan mucho estas cosas así como más antiguas. En este caso, bueno, pues no deja de ser pues un tablero de estos conglomerados y ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pegar, ¿vale? Yo ahora utilizo o la propia cola o silicona caliente. Y por debajo le ponemos un tornillo pues para que no se caiga en el futuro. Y este ya, una vez que esté pegado en la madera, pues ya estaría listo para poner los detalles finales, ¿vale? Y ya pintar sería lo último, ¿no? Pintar es lo último, eso es. O añadirle pinchos, por ejemplo, como tiene ese de ahí. Sí. Eso ya es al final, eso es. Una vez que ya está con la madera, que ya está estable y ya está sobre todo seco. Mira, ahí puedes comprobar, ¿ves? La unión que te dije de las diferentes partes por aquí para que no justo. sea tan frágil. Es papel, lógicamente, y es cartón. Y no es un material duro, pero puedes comprobar que es el auténtico cartón piedra. Con lo cual, bueno... Y que es rígido, ¿no? Sí, Que al sí, final son no piezas se... para toda la vida, duraderas, eso es. Se conservan piezas de papel maché de hace siglos. Es una tradición. ¿Ah, sí? Sí, es Y una para la tradición muy pintura, extendida. ¿qué diferentes técnicas utilizas? Bueno, pues utilizo spray y también pinto con pincel. Que spray sería como justamente este que tenemos aquí, ¿no? Justo. A ver. Ese le di una base dorada y después, bueno, pues le da unos detalles con dos colores ahí, está sin terminar. Pues a ratitos no sé, iré mejorándolo. Hasta que yo no considere que está terminada, pues bueno, sigue aquí en proceso. Mientras esté aquí, es susceptible de cambios en cualquier momento. Esta es la forma que tiene, súper bonita, y bueno, yo echo de menos esto, un poco más de color. Claro, que ya sería este como el súper colorido, por ejemplo, ¿no? Y esta luego, tiene pues la peculiaridad de los pinchos, ¿no? Que hace mucha gracia. Que son pinchos que pinchan de verdad, ¿eh? O sea, Sí, ya lo veo. En este caso se ha utilizado palillos, ¿no? Sí, son palillos típicos de dientes. A veces le pongo gotitas de silicona caliente también, para simular un poco pues este relieve, y que no sea tan peligroso, porque esto puede ser hasta un arma, ¿no? Pero bueno, es un cactus real. Claro, al final los cactus pinchan. Los cactus eso tienen que es pinchar. la realidad. Eso es. Y en este caso los pinchos iban después de la pintura. Sí. Mira, aquí se ve un ejemplo. ¿Ves? Una vez que ya tenemos la pieza seca, cogemos un punzón y le vamos practicando los agujeros donde yo quiero que vaya el pincho, y luego ya le ponemos el palillo y ya está. Y después se pintaría. Jo. ¿Vale? Pues muy, muy interesante. ¿Y qué proyectos tienes ahora en mano? ¿Dónde te puede encontrar la gente, sobre todo, no? Bueno, pues ahora no hay demasiados mercados, no hay ferias, hay algunas, pero muy pocas. Y hemos apostado por el mundo online, que llevamos ya varios años. Y sobre todo nuestros clientes que ya nos vieron en su día en directo, pues suelen acudir a nosotros. Y bueno, pues sobre todo esto. Encargos personalizados y las piezas que nosotros ofrecemos en nuestra página web, en la tienda online. Claro. Bueno, pues nada, yo sobre todo espero que vuelvan pronto esas ferias, ¿no? Sobre todo para que la gente pueda apreciar de cerca lo que hacéis, que me parece impresionante. Y muchas gracias por acoger a la Tecnocreativa y a la TCTV en tu taller, en tu casa taller, y enseñarnos tu fauna y todo esto, ¿no? Bueno, pues gracias a vosotros, a ti. Encantado. Muchas gracias. Y nada, vosotros ya sabéis que os podéis suscribir al canal de la TCTV para no perderos ninguno de nuestros streamings, que estrenamos nuevos contenidos todas las semanas. ¡Hasta pronto!